¿Hay alguien vivo? ¡Ayuda! Aquel grito desesperado, que apenas logró abrirse paso a través del furioso silbido de la tormenta, hizo que Dahlia se estremeciera. Ella, la enfermera del pueblo, acababa de terminar de batallar con la estufa de leña, que con semejante helada se ponía caprichosa y no hacía más que echar humo. Le lloraban los ojos. Dahlia se secó las lágrimas con el dorso de la mano, manchado de hollín. Apenas se había sentado a tomar un respiro después de despejar de nieve el camino al cobertizo y acarrear leña, cuando alguien aporreó la puerta con tal furia que la vajilla del aparador se puso a tintinear. La mujer se levantó, se limpió las manos deprisa con un trapo y, encogiéndose de frío, se echó sobre los hombros un rebozo de lana y corrió hacia el zaguán helado. Todavía no conseguía entrar en calor. Su cuerpo, aterido hasta los huesos durante su ronda diurna por las casas más alejadas, suplicaba descanso. Los viejos marcos de las ventanas gemían lastimeramente, dejando pasar por las rendijas una corriente de aire punzante. Dahlia tiró del cerrojo entumecido y, junto con una nube de cristales de hielo, entraron a la casa dos hombres que arrastraban a un tercero. El herido estaba inconsciente, con la cabeza caída sobre el pecho. Su abrigo de lana de doble botonadura, caro y a la moda, completamente inadecuado para los fríos de la sierra. Estaba tieso por el hielo adherido. Íbamos por la carretera y vimos su coche en la cuneta, dijo, recuperando el aliento, uno de los recién llegados, un leñador local llamado Esteban. Nos acercamos a ver. Estaba ahí sentado, con los ojos en blanco, no respondía a nada. Te lo trajimos a ti, doña Dahlia, no hay a quien más. Apenas lo pudimos cargar con esta nevada, pensamos que se nos congelaba en el camino. Menos mal que traía unas lonas en el coche, si no, no lo hubiéramos logrado. Méganlo a la sala. Acuértenlo en el sofá, ordenó la enfermera, señalando el diván cubierto con una gruesa colcha. Quítenle el abrigo. Actuaba con rapidez y método, sin permitir que el miedo repentino se apoderara de sus pensamientos. Mientras los hombres, soltando maldiciones y pisoteando el suelo, acomodaban al paciente y le quitaban el abrigo, Dahlia ya estaba sacando de su maletín médico un baumanómetro y una pequeña linterna. El rostro del hombre, pálido, con arrugas marcadas junto a la boca y los labios apretados, le pareció extrañamente familiar. Ese fugaz reconocimiento le clavó una astilla de hielo en el corazón, pero de inmediato apartó esos pensamientos. Esteban, fíjate si hay señal, dijo sin voltear, mientras desabotonaba el cuello de la camisa del desconocido. Nada, doña Dahlia, respondió él, quitándose el gorro de lana y secándose el sudor. La antena seguro se congeló, y el camino a la cabecera municipal está tan tapado que hasta mañana en la mañana no pasa el tractor. Y eso, quién sabe. Hasta nuestro camión maderero se quedó atascado, comentó el leñador, y señaló con la cabeza al hombre acostado. Y el carrito de este ni de chiste pasaba. ¿A qué se le ocurriría salir con este tiempo? Dahlia no respondió. Ya había comprendido que, en esa noche interminable, ella era la única persona capaz de retener en este mundo la vida que se le escapaba a aquel hombre. Le remangó la camisa y le tomó la muñeca. El pulso apenas se sentía, irregular, filiforme, a cada rato se desvanecía bajo sus dedos. En su memoria destelló la luz fría de un quirófano de la ciudad y una voz severa, carente de toda compasión, que la reprendía por su exceso de iniciativa y por haber violado los protocolos. Dahlia sacudió la cabeza, ahuyentando el recuerdo. Cuando los leñadores se fueron, un silencio profundo se instaló en la habitación, roto solo por la respiración entrecortada del enfermo y el tic-tac del reloj de pared. Dahlia se sentó en el borde de una silla, observando atentamente el rostro del desconocido. Su mirada cayó por casualidad sobre una robusta cartera de piel que se había caído del bolsillo del abrigo del herido cuando lo acostaron. La recogió con la intención de simplemente volver a guardarla en el bolsillo del abrigo, que colgaba del respaldo de una silla, pero de un compartimento entreabierto asomaba una credencial con letras doradas y un cargo imponente: presidente de la Comisión de Ética y Control de Calidad. No era un simple funcionario. Era el hombre que dirigía la misma estructura que se suponía debía proteger a los médicos y que, en cambio, se había convertido en el instrumento de su castigo. Dahlia sintió que los dedos se le entumecían y que le costaba respirar. Ante sus ojos, borrando la realidad, desfilaron los recuerdos de hacía 5 años, una junta ruidosa, las miradas condenatorias de sus antiguos colegas y este mismo hombre, sentado a la cabeza de la mesa, firmando con indiferencia la orden de su expulsión de facto de la profesión. Ella había roto las reglas para salvar a un paciente al que le ordenaron no tocar, y eso no se lo perdonaron. Así que el destino lo trajo hasta mí, susurró en voz baja, mirando al burócrata que una vez le había arrebatado el futuro sin siquiera dignarse a mirarla. La enfermera rural permaneció inmóvil,
apretando en la mano la cartera de piel del presidente de la comisión. Afuera, la tormenta rugía con furia, el viento arrojaba granizo helado contra las ventanas, y aquí, en la pequeña y cálida habitación, olía al humo de la estufa y a lana mojada. En el sofá yacía el hombre cuya firma la había arrancado de su vida en la ciudad, dejándole, en lugar de una brillante carrera en la capital del estado, solo esta minúscula casa de salud. Mirando su rostro pálido, Dahlia recordó sus primeros meses aquí. Al principio, intentó demostrar algo, escribió cartas, juntó certificados, pero las respuestas que llegaban eran siempre las mismas, amables, formales y vacías. Poco a poco, se fue instalando en ella un cansancio, no el que proviene de las noches en vela, sino otro, ese que te hace bajar los brazos y empezar a creer que tu lugar es, en efecto, aquí, en este rincón olvidado por Dios. Pudo haberse ido a otra ciudad, cambiarse el apellido, dedicarse a la cosmetología privada, pero la desesperación y el rencor sofocaron su voluntad y la obligaron a esconderse en este rincón. Aquí, en el pueblo, todo era más simple. Si ayudabas a alguien, te lo agradecía con una reverencia. Si no podías ayudarlo, no te volvía a mirar a los ojos. Se acercó a la ventana, tratando de ver algo en la oscuridad impenetrable. Afuera todo era un caos. No se distinguía ni el cielo ni el camino. Solo un remolino blanco e incesante. Por un segundo, un pensamiento terrible cruzó su mente. ¿Y si simplemente no hago nada? Dahlia cerró los ojos con fuerza y exhaló bruscamente. ¿Pero qué le pasaba? ¿Acaso era un monstruo? El rencor era una cosa, pero sus dedos, por sí solos, desabrocharon la camisa del hombre. Ahora estamos solos, dijo en voz baja, buscando de nuevo el pulso y escuchando su respiración. Y ningún reglamento va a servir de nada aquí. Solo mis manos, las que usted un día consideró innecesarias. Dahlia volvió a mirar la credencial de la cartera, Ignacio Villarreal Garza. Y aún así, el apellido Villarreal le sonaba vagamente familiar, como si ya lo hubiera oído mucho antes. Sí, claro, era el mismo apellido de aquel muchacho en esa maldita ambulancia, cuando el chofer le exigía al vehículo lo imposible. La noche se alargaba sin fin. Dahlia no se permitía sentarse, controlando constantemente la presión y la respiración de su paciente. Él respiraba de forma rápida y superficial. Cada inspiración le costaba un esfuerzo. El pecho se le levantaba a tirones. De la comisura de sus labios brotó una saliva espumosa, rosada a la luz de la lámpara. «Carajo», susurró la mujer. «Parece que el corazón no aguanta». Lo cubrió con más mantas y le puso bolsas de agua caliente en los pies, tratando de calentarlo gradualmente. Por suerte, en su viejo botiquín aún quedaba una reserva de emergencia de medicamentos para infartos. En pueblos como este, no se puede de otra manera. Al amanecer, Villarreal empezó a agitarse en la almohada. Sus párpados temblaron y emitió un gemido ininteligible. Dahlia se inclinó sobre él de inmediato, poniéndole una mano fresca en la frente. «Tranquilo, tranquilo. Soy doctora», le susurró, sin pensar si la oía o no. El hombre abrió los ojos de repente. Su mirada estaba nublada, desenfocada, pero en ella se leía la desesperación. Intentó agarrarla de la mano. Sus dedos se aferraron convulsivamente a la manga de su suéter. «¿Dónde estoy?» Su voz era como el susurro de la hierba seca. «Está a salvo. Lo voy a ayudar», respondió Dahlia, esforzándose por hablar con calma. «El camino está bloqueado por la nieve. Necesita quedarse quieto». Villarreal cerró los ojos. Hacia las 6 de la mañana, la tormenta comenzó a amainar. El cielo al este se tiñó de un frío color gris perla, y el viento, que hasta hacía poco rugía como una bestia herida, fue reemplazado por un tímido silbido. Dahlia, que no había pegado ojo en toda la noche, se levantó con esfuerzo y se acercó a la ventana. Desde el horizonte, asomaba lentamente un pálido sol de invierno. El paciente se sentía mejor. Yacía con los ojos cerrados, respirando con dificultad, pero ya sin el estertor ahogado de antes. A lo lejos se oyó el rugido apagado de un motor. Por la calle cubierta de nieve avanzaba lentamente un tractor pesado, y detrás de él, una ambulancia amarilla de cuidados intensivos con las torretas encendidas. Cuando los paramédicos del municipio entraron en la casa, Dahlia ya había preparado todos los informes. Se los entregó al médico del equipo, un joven que la miraba con evidente respeto. «Parece un edema pulmonar por insuficiencia cardíaca. Estaba muy grave. Podría no haber llegado al hospital del municipio. Usted le ganó tiempo». Dahlia se quedó en el porche, abrazándose a sí misma y viendo cómo se alejaban los vehículos. La nieve brillaba bajo el sol, tan intensamente que lastimaba los ojos.
Cuando la ambulancia desapareció tras una curva, Dalia entró en la casa y comenzó a prepararse para su jornada. Como de costumbre, un par de días después, Dalia intentó llamar al hospital municipal. Villarreal Garza, Ignacio, el que trajeron durante la tormenta. La enfermera de guardia al otro lado de la línea hojeaba unos papeles. Sí, hubo uno con ese nombre. Su estado era crítico. El mismo día se lo llevaron en ambulancia aérea a la capital del estado. Sus familiares insistieron. Es todo lo que sé, señorita. Aquí tenemos una fábrica de historias sin final feliz. Dalia intentó llamar a la clínica de la capital, donde ella misma había trabajado, pero le respondieron secamente. No damos información sobre pacientes por teléfono. Incluso buscó su apellido en las noticias, esperando ver una esquela o una nota sobre el accidente en la carretera. Pero el espacio informativo guardaba silencio. Poco a poco, la ansiedad dio paso a la rutina. La vida en el pueblo volvió a su ritmo pausado. De nuevo los días de siempre. Que si un dolor de muelas del hijo menor de los Zacarías, que si la presión alta de doña Estefanía. Y para colmo, la leña que le trajeron estaba verde. Arde mal, solo echa humo. Dalia se convenció de que aquella noche había sido solo una extraña prueba, el punto final de su vida pasada. Hizo todo lo que pudo y ahora tenía todo el derecho a olvidar. Pasaron 2 semanas. El sol de febrero comenzaba a calentar un poco más, aunque las heladas todavía mordían. Un martes, el silencio del pueblo fue roto por el rugido de potentes motores. 2 camionetas negras, relucientes y limpias, se detuvieron frente a la casa de salud. De los vehículos bajaron hombres con abrigos formales, completamente fuera de lugar en el paisaje rural. ¿Dalia Fernández?, preguntó cortésmente uno de ellos. Un hombre de aspecto distinguido con un portafolio de piel. Somos de la Secretaría de Salud. Se nos ha encargado realizar una inspección integral del funcionamiento de su clínica y entrevistar a los residentes locales. A Dalia se le heló la sangre, esperando que finalmente hubieran decidido borrarla por completo de la profesión por algún error formal cometido aquella noche. Durante todo el día, los inspectores fueron de casa en casa, y los aldeanos, interrumpiéndose unos a otros, contaban cómo doña Dalia había caminado a las 3 de la mañana entre la nieve para atender a un niño enfermo y como nunca se negaba a ayudar. Una semana después, llegó a la clínica una carta oficial exigiéndole que se presentara en la Dirección Estatal de Salud, sin explicar los motivos. Solo una fecha, una hora y un número de oficina. Dalia iba en el autobús de siempre, mirando los campos pasar por la ventana. Esperaba lo peor, la fiscalía. Acusaciones de práctica ilegal o algo por el estilo. Pero cuando llegó a la oficina indicada, en la puerta ponía, recepción del subdirector. Entró. La oficina estaba en silencio. Olía a loción de hombre y a café recién hecho. Detrás del escritorio no estaba Villarreal, sino otro hombre, canoso, con ojos cansados pero amables. Pase, Dalia, siéntese. Por favor, le indicó una silla. Supongo que está confundida. No entiendo. Su voz tembló un poco. ¿Qué pasó con el licenciado Villarreal? Se está recuperando. Lento, pero seguro. Sabe, es mi mejor amigo. El hombre se reclinó en su silla. Cuando recuperó la conciencia, insistía en volver a verla. Antes de esa noche fatídica, ya había planeado venir varias veces. Incluso anotó su dirección. La tuvo en la cartera una semana. Posponiéndolo, decía que no sabía cómo empezar la conversación. Pero entonces se dio cuenta. O ahora o nunca. El corazón ya le estaba fallando. Quería llegar a tiempo para pedirle perdón personalmente, mientras aún tuviera tiempo. Dalia se quedó helada. ¿Pedirle perdón? Usted salvó a su hijo hace 5 años. Él se hizo abogado y encontró pruebas de que su jefe de entonces, Medina, falsificó los protocolos para no arruinar las estadísticas. Ignacio quedó destrozado por esa verdad. La estaba buscando para disculparse en persona e intentar arreglar lo que hizo, cegado por el dolor y las mentiras de sus subordinados. Le propusimos contactarla por teléfono, pero se negó. Dijo que esas cosas no se hablan por cable. Quería mirarla a los ojos. Le acercó una carpeta. Ahora mismo están interrogando a Medina. Cuando el hijo de Ignacio trajo los documentos, todo coincidió con una investigación interna que ya habíamos iniciado, añadió. Medina ya había estado involucrado antes en historias raras con estadísticas y papeles. Simplemente no había pruebas suficientes. Su caso fue la pieza que conectó todo. Salieron a la luz otros episodios de su creatividad con los documentos. Y su caso, Dalia, ha sido reevaluado. Todas las sanciones han sido anuladas. Es más, la Comisión de Ética,
que ahora presido temporalmente en ausencia de Villarreal, ha reconocido que su decisión médica de hace 5 años fue la única correcta en esa situación crítica. Dalia soltó el aire de golpe, sin poder creer lo que acababa de escuchar. El hombre continuó. No lo culpe. En aquel entonces, él estaba superando la muerte de su esposa y la grave enfermedad de su hijo. Medina se aprovechó de eso. Le entregó las conclusiones ya redactadas por la comisión. Le aseguró que todo estaba verificado. Ignacio firmó sin profundizar. Dalia miró la carpeta y no se atrevió a abrirla. Entendemos que 5 años de vida no se pueden devolver, continuó suavemente el funcionario, pero estamos dispuestos a enviarla a una segunda residencia médica, financiada por el Estado. Su antigüedad será reconocida. Usted es una doctora, Dalia, y una buena doctora. Necesita trabajar en su especialidad. Cuando Dalia salió de la oficina, el pasillo le pareció inusualmente largo y luminoso, como si en el tiempo que había pasado tras la puerta cerrada hubieran cambiado el aire. La gente pasaba a su lado, conversando, las puertas se cerraban, los teléfonos sonaban, pero dentro de ella todo parecía anestesiado. Caminaba lentamente, sujetando con una mano la correa de su bolso y con la otra tocando la pared, como si temiera perder el equilibrio. Todo lo que había oído todavía le parecía irreal, una broma increíble en la que le habían asignado el papel principal. Junto a un gran ventanal al final del pasillo, estaba de pie un joven con una chamarra oscura. Giraba nerviosamente en sus manos un gorro de lana, apretándolo y estirándolo, y al ver a la mujer, se enderezó de inmediato, como si estuviera armándose de valor. ¿Dalia Fernández? Ella se detuvo, mirándolo interrogativamente. Sí, ¿y usted es? Él se acercó un paso, visiblemente nervioso. ¿No me reconoce? Me llamo Andrés Villarreal. El apellido sonó suave, pero algo dentro de ella se estremeció. Lo reconoció. Villarreal hijo se dio cuenta. Sí, el muchacho de la ambulancia. Hace 5 años iba a venir a verla para agradecerle por la vida de mi padre, pero me enteré de que la habían llamado a la ciudad. Dalia escudriñaba su rostro, ya adulto, con una mandíbula firme y barba incipiente, pero el gesto de entrecerrar los ojos seguía siendo juvenil. ¿Por qué no llamó?, preguntó Dalia en voz baja. ¿Por qué no me dijo qué pasaba con su padre? 2 semanas sin saber nada. Andrés bajó la cabeza. Culpable. La primera semana. Mi padre no recuperó la conciencia en absoluto. Los médicos en la capital luchaban por cada uno de sus respiros. Y yo no quería llamar con las manos vacías. Dalia suspiró. Bien está lo que bien acaba. Sabe, usted no solo me llevaba en la ambulancia, dijo él, deprisa, como si temiera que no lo dejaran terminar. Usted habló conmigo todo el camino. Después no recordaba casi nada, solo su voz. Los médicos me contaron que en terapia intensiva no dejaba de repetir, ¿dónde está esa mujer? Me prometió que iba a vivir. Dalia bajó la vista, sintiendo un nudo en la garganta. Durante mucho tiempo no supe lo que le habían hecho, continuó Andrés en voz más baja. Y cuando me enteré, ya era demasiado tarde para arreglar algo rápidamente. Vaciló, desvió la mirada hacia la ventana, tras la cual la ciudad gris vivía su vida normal. Lo intenté en ese entonces, justo después de que me dieran de alta. Pregunté por usted, quería saber su apellido, pero en los registros de la ambulancia no aparecía. Solo el paramédico y el médico de guardia de urgencias. Luego me explicaron que a menudo llenan los papeles así, ponen a quienes reciben al paciente, no siempre a quienes lo acompañaron en el trayecto. Dalia asintió. Eso, en verdad, sucedía. Le pregunté a mi padre dónde podía encontrarla, continuó él, apretando el gorro en sus manos. Pero en ese momento no me apoyó. Dijo que tenía que olvidar todo eso y seguir adelante. Según los papeles, todo parecía correcto. Ninguna irregularidad, ningún apellido suyo. Estadísticas perfectas. Sonrió torpemente, encogiéndose de hombros. Entonces me di por vencido. Pensé que simplemente no era el destino, pero no pude olvidar. Dalia lo miró con atención. En ese entonces estudiaba Derecho. Pero quería dejarlo, dijo él, ya más tranquilo. Y luego me di cuenta de que siempre volvía a esa historia. ¿Por qué la despidieron si me estaba salvando? Comprendí que no podría resolverlo de otra manera. Esa fue una de las razones por las que terminé la carrera. Hizo una pausa, buscando las palabras. Ya después de la universidad, empecé a investigar en serio. Solicité los registros de archivo, luego las órdenes de personal. Cuanto más buscaba, más inconsistencias encontraba. En algunos lugares faltaban hojas, en otros las firmas no eran las correctas. Y en un viejo registro,
que por alguna razón no habían retirado, estaba su apellido con una nota sobre una salida de emergencia. Dalia exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Entonces lo entendí, dijo Andrés en voz baja. La habían quitado de en medio, y mi padre no de inmediato, pero admitió que quizás se había equivocado. Guardó silencio. Papá quería venir él mismo, para darle las gracias y pedirle perdón, pero los médicos aún no lo dejan alejarse mucho de casa. Dalia le dio una palmada en el hombro al joven y simplemente dijo: dígale que me alegro de que haya reconocido su error. Dígale que ya no estoy enojada con él. Andrés asintió, y en sus ojos apareció una sonrisa silenciosa y agradecida, el alivio de alguien que había cargado un peso durante muchos años. Se quedaron así unos segundos más en silencio, y luego Dalia caminó lentamente hacia la salida, sintiendo como, por primera vez en años, por dentro no había vacío, sino calma. Pasaron 2 años. Dalia terminó su residencia y esa noche estaba de guardia en el departamento de cirugía del hospital de la ciudad. La sala de médicos residentes estaba casi vacía. Sobre la mesa había pilas de expedientes clínicos, cuadernos, libretas con notas y un par de tazas con té frío. La luz de una lámpara de escritorio caía sobre los papeles, proyectando las sombras de lápices y carpetas cuidadosamente ordenadas. Afuera, rugía una tormenta de nieve. La nieve giraba, golpeaba el cristal, borrando los contornos de la calle y las farolas. El viento golpeaba el marco de la ventana de vez en cuando, dando a la noche una sensación de algo inmenso e incesante. Dalia observaba ese mundo tras el cristal. Los copos blancos flotaban y giraban, cubriéndolo todo, pero dentro de ella había orden, la rutina habitual y la tranquilidad. Estaba sentada, ligeramente encorvada sobre los papeles. La bata desabrochada, debajo un uniforme quirúrgico arrugado. El cabello se le había salido de la liga. En el puente de la nariz le había quedado una marca roja de la mascarilla. Se la frotó maquinalmente con el dedo, sin siquiera mirarse al espejo, solo por costumbre. Un ligero cansancio le pesaba en los hombros. A veces se reclinaba en la silla, cerraba los ojos por un instante y escuchaba los sonidos a su alrededor. El tiempo había volado como una larga inspiración. Ahora, llenando expedientes en el silencio de la sala de residentes. Dalia no se sentía aún exiliada. Estaba en su lugar y, de nuevo, salvaba vidas.